Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno que están aquí. Vamos a orar, mis amados, para que el Señor nos hable, para estar preparados nuestros corazones para recibir su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos permites reunirnos en esta tarde alrededor de tu palabra, para que tú nos instruyas, para que nosotros podamos entender el propósito de cada versículo, Padre. Háblanos a través de tu palabra y que estemos alertas a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ayer vimos que el Señor decía que una casa dividida no puede permanecer. Y ahora en el versículo 27 dice, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Este era el segundo argumento que el Señor defendía su papel como Mesías. Ellos negaban que Jesús sacaba a los demonios por parte de Dios, sino por parte del diablo. Y eso es tan ilógico, tan inconsistente, que da vergüenza leer esto en la palabra de Dios, que los religiosos dijeran que el Señor hacía todas las obras por la obra de Satanás. ¿Por qué la gente niega los reclamos y las obras del Señor cuando los reclamos y las obras son de otros? Son aceptados. Cuando alguien hace algo bueno, todo el mundo le aplaude. Pero cuando el Señor lo hacía, era rechazado y le decían que venía del diablo. En los días de Jesús había quienes echaban fuera demonios. Eran exorcistas que practicaban el echar fuera demonios. Por eso él dice, si yo lo he hecho por el poder de Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Porque había quien echaba los demonios. Fíjense ahí en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. En Marcos 9, en el versículo 38, Marcos 9, 38. Fíjense cómo lo dice la palabra de Dios. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se los prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Entonces, había gente que echaba fuera demonios y hasta decía que en el nombre de Jesús. Y los discípulos estaban celosos y diciendo, Señor, ¿cómo es posible que ellos echen fuera demonios si en tu nombre, aunque no te sigan? Y el Señor dijo, no les prohíban. Si ellos echan fuera demonios en mi nombre, no van a poder hablar mal de mí, no van a poder decir malas cosas de mí, porque lo están haciendo en mi nombre. Y quiero que vayamos a Hechos, a el libro de Hechos, déjenme decirles, 13, Hechos 19, 13, dice la palabra de Dios, así. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Pero vosotros quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
Y esto fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Había gente que hacía exorcismo. El Señor Jesús no era el único, solamente que el Señor es el Mesías, y lo hacía para la gloria del Señor. Estos pobres decían: yo te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué quiere decir? Pues que no lo conocían, que no eran servidores del Señor Jesús, que el Señor Jesús no los mandó a echar fuera demonios. Ellos por su cuenta lo hacían. Por eso es que el Señor Jesús, cuando les da el argumento a los fariseos, les dice: si yo lo hago en nombre del diablo, tus hijos en nombre de quién los hacen. Entonces tenemos que entender que hay mucha gente que echa fuera demonios, pero no son cristianos, no son seguidores de Cristo. No lo son, porque no siguen a Jesús. Pero tenemos que entender que el Señor dice: pues déjenlos, que lo sigan haciendo. Entonces Jesús estaba diciendo que negarlo a Él era ilógico. Las buenas obras de otros hombres eran reconocidas, pero las buenas obras de Él eran negadas y atribuidas al diablo. Las obras de Jesús eran las mayores que alguna vez se hubieran realizado en favor de los hombres, y eran más en número que las de cualquier otro. Fíjense cómo dice Juan 21, 25. El Evangelio de Juan 21, el último capítulo de Juan. Juan 21, 25. Dice la palabra de Dios, 21, 25. Dice: y estas también, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Son tantos los milagros que Jesús hizo cuando estaba en la tierra, que era imposible que se escribieran en libros. En la Biblia hay muchos milagros, pero son unos cuantos en la cantidad de lo que Él hizo. Tenemos que entender eso, mis amados, que el Señor Jesús hizo muchísimos milagros. Sacó muchos demonios, sanó a mucha gente, calmó tempestades, resucitó a varias personas. Entonces, ¿cómo era posible que esas obras y ese poder fueran adjudicados al mal y a las obras de los otros al bien? Sus obras necesariamente tenían que ser de Dios. Si las obras de Jesús eran las buenas obras de Dios, entonces su reclamo de ser el Mesías necesariamente tenía que ser auténtico, puesto que Dios no daría su poder a un mentiroso o un engañador. El Señor Jesús es la verdad y la vida. Solamente hay una conclusión lógica y consistente. Sus obras son de parte del Espíritu Santo, y esto señala un hecho esencial. Su reclamo es auténtico. Él reclamaba. Acuérdense que Él nunca reclamaba nada, pero ahora sí reclamaba, porque lo que Él estaba haciendo, ellos decían que era de parte del diablo. Así que ahora era necesario que Él se defendiera y reclamara y dijera: ¿cómo es posible que tú creas eso? ¿Cómo es posible? Si las obras de Jesús eran las buenas obras de Dios, entonces su reclamo de ser el Mesías necesariamente tenía que ser auténtico, puesto que Dios, como les acabo de decir, no le daría ese poder a un mentiroso. Tenemos que entender que Él es el Mesías y el reino de Dios ha venido a los hombres. Es toda la obra que el Señor hizo, era guiado por el Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que entender que Él es el Mesías. Las obras de Cristo son una señal de su naturaleza mesiánica. Sus obras son una señal
que el Espíritu de Dios está sobre él y que el reino de Dios ha venido al mundo. Tenemos que proclamar y tenemos que predicar esto, mis amados. Cristo era inflexible con este argumento. Este argumento es muy claro y preciso. Todos los incrédulos son ilógicos en su incredulidad. Si tú adjudicas a otra persona las obras de que son bendecidas por Dios, ¿por qué no hacemos lo mismo con Cristo? Tenemos que decir, el Señor sana con el poder del Espíritu de Dios. El Señor libera con el poder del Espíritu de Dios. Cristo está diciendo que tal posición es ilógica, inconstante, inconsistente también, puesto que Dios no puede bendecir a un mentiroso. Y Él no es un mentiroso. Él es el Señor, mis amados. Él es el Señor. Vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu argumento tan preciso, tan bien aclarado que tú, Señor, les diste a estos religiosos, que solamente tú podrías hacer esas obras, que solamente tú podrías, Señor, con el poder del Espíritu, Señor, hacer todos los milagros. Abre nuestros ojos de nuestro entendimiento y que podamos entender, Señor, lo que tú quieres que entendamos. Enséñanos, Señor, a proclamar tus obras, a gritar los milagros que haces, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y los mismos milagros que hacías hace 2000 años son los mismos que haces ahora a través de tu Espíritu y a través de tus siervos. Gracias, Señor. Queremos orar por todos los enfermos, Señor. Padre, tú conoces a cada uno. Pon tu mano sanadora en las personas que están enfermas, Señor. Pon tu obra sanadora. A todos los que están poseídos, libértalos, Padre, en tu precioso nombre. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que hemos estado juntos. Los espero dentro de un rato para estar en el culto de oración. Hace tanta falta el culto de media semana para conocer más la palabra y para orar unos por otros. Así que los espero a las 7 en Congregación Victoria. Los veo también mañana a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo los ama y yo también.